Es él. Manos temblaban mientras sostenía la vieja fotografía amarillenta. El hombre sentado frente a mí en la cafetería, con sus ojos oscuros, los mismos ojos de mi madre. Me miraba con la misma incredulidad que yo sentía. A los 72 años, estaba conociendo a mi hermano por primera vez. El hermano cuya existencia desconocía hasta hace 3 meses. Les cuento esta historia hoy porque el tiempo es un lujo que ya no puedo permitirme. Los médicos dicen que me quedan pocos meses, y antes de irme, quiero que se conozca la verdad que destruyó a mi familia, pero que quizás, al final, podría salvarla. Hola, mi cielo. Antes de contarte esta historia, dime tú, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video en YouTube? Me da gusto saber hasta dónde llega esta voz que ha guardado tanto. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, en 1952. Mi familia no era rica, pero mi padre, José, era respetado. Trabajaba duramente como panadero, levantándose al alba cada día para preparar el pan que alimentaba a medio pueblo. Mi madre, María, era una mujer silenciosa, con ojos que parecían buscar siempre algo en el horizonte. Nuestra casa era pequeña pero llena de aromas. El cilantro en el alféizar, el mole que hervía lentamente al fuego, y siempre, el olor a pan recién horneado. Éramos solo yo y papá. Me decían que era una niña afortunada por tener toda su atención. «Eres nuestro milagro, Antonia», decía siempre mi madre, acariciándome el cabello oscuro. Solo años después entendería el verdadero significado de esas palabras. Los primeros 10 años de mi vida transcurrieron como un río tranquilo. Ayudaba a mi madre en la cocina, aprendiendo los secretos de sus recetas. El mole debe cocinarse a fuego lento durante horas, Antonia. La paciencia es el ingrediente más importante. Iba a la escuela, jugaba con las niñas del vecindario, y los domingos nos vestíamos elegantes para ir a misa. Mi padre me llevaba a veces en su vieja bicicleta, y me parecía que volaba. Fue durante el verano de mi 11º cumpleaños cuando noté algo extraño. Era un día caluroso de julio, y la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina. Estaba ayudando a mi madre a preparar las tortillas cuando oí que llamaban a la puerta. Mi madre se puso rígida. «Ve a tu cuarto, Antonia», dijo con una voz que no reconocí. Pero yo era curiosa y me escondí detrás de la puerta. Era un hombre alto, con la piel quemada por el sol y manos callosas. Nunca lo había visto antes. «Ha vuelto», dijo simplemente. Mi madre palideció. «¿Aquí? ¿En el pueblo?» El hombre asintió. «Está buscando al niño». Esa noche, por primera vez, escuché a mis padres discutir. Sus voces eran bajas pero intensas, como el sonido del mar durante una tormenta. «No puede llevárselo ahora, después de todos estos años», decía mi madre. «Tiene derechos», respondía mi padre. «Si viniera también por Antonia», preguntó mi madre, y el terror en su voz me hizo estremecer. Desde ese día, algo cambió en nuestra casa. Mi madre comenzó a mirar constantemente por encima del hombro cuando salíamos. Mi padre dormía con un cuchillo bajo la almohada. Y yo, que no entendía nada, comencé a sentir el peso de un secreto que desconocía. Luego, una noche, me despertó un ruido. Me levanté de la cama y me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta de la cocina. Mi madre estaba sentada a la mesa, iluminada solo por la débil luz de la luna. Lloraba, sosteniendo entre sus manos una caja de hojalata que nunca había visto antes. La abrió lentamente y sacó una fotografía. La miró largo rato. Luego se la llevó a los labios y la besó. «¿Quién es, mamá?», pregunté, haciéndola sobresaltar. Se secó rápidamente las lágrimas. «Nadie, Antonia. Vuelve a la cama». Pero yo había visto. Era la foto de un niño, quizás un poco mayor que yo. Al día siguiente, mi padre me llevó con él a la panadería por primera vez. «Es hora de que aprendas el oficio de la familia», dijo. Pero ahora entiendo que solo quería mantenerme lejos de casa, porque cuando regresamos, la casa estaba patas arriba y mi madre estaba sentada en el suelo de la cocina, con las manos ensangrentadas y la mirada perdida en el vacío. La caja de hojalata estaba abierta a su lado, vacía.
«Se la ha llevado», susurró. «Se ha llevado la foto de Salvador». Fue la primera vez que escuché ese nombre. Salvador. Aún no sabía que ese nombre cambiaría mi vida para siempre. No sabía que ese niño de la foto era mi hermano. Y no sabía que el hombre que buscaba al niño era su verdadero padre, que había vuelto para reclamar lo que consideraba suyo. Esa noche mi padre preparó una maleta. «Tenemos que irnos, María», dijo. «Ya no es seguro aquí». Mi madre lloraba en silencio mientras recogía nuestras pocas pertenencias. Yo estaba confundida y asustada. «¿A dónde vamos, papá?», pregunté. Me miró con ojos llenos de determinación y miedo. «A la capital, lejos de aquí. Comenzaremos una nueva vida». Y así, bajo el manto de la noche, dejamos la única casa que yo había conocido. Aún no sabía que estábamos huyendo no solo de un hombre, sino de una verdad que me sería ocultada durante otros 60 años. Llegamos a la Ciudad de México en un frío día de otoño. La ciudad era gris e inmensa, tan diferente de mi cálido y familiar pueblo de Michoacán. Las calles estaban llenas de obreros que iban y venían de las fábricas, y en el aire había un olor metálico que quemaba la garganta. Mi padre encontró trabajo en una fábrica textil, y mi madre comenzó a coser para una sastrería. Alquilamos un pequeño apartamento en una vecindad llena de otros provincianos como nosotros, venidos a la capital en busca de una vida mejor. Los primeros meses fueron durísimos. En la escuela los niños se burlaban de mi acento provinciano. «India», me llamaban, una palabra que aprendí a odiar. Volvía a casa llorando, y mi madre me abrazaba fuerte. «Eres fuerte como el acero de Michoacán», me decía. «No lo olvides nunca». Pero noté que mi madre había cambiado. Sus ojos, siempre melancólicos, ahora parecían apagados. Por la noche la escuchaba llorar cuando creía que dormía, y a veces la sorprendía mirando por la ventana, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Un día, encontré una llave escondida en un bote de café. Curiosa, esperé a que mis padres salieran y busqué qué podría abrir. Después de probar con varios cajones, descubrí que habría un pequeño baúl bajo la cama de mis padres. Dentro había pocas cosas, documentos, algunas cartas amarillentas, y al fondo, envuelta en un pañuelo de seda, una fotografía, la misma que había visto aquella noche en el pueblo. Era la foto de un niño, quizás de 5 o 6 años, con los mismos ojos oscuros de mi madre. Detrás había una fecha, 1947, y un nombre, Salvador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién era este niño? ¿Y por qué mi madre lo mantenía escondido? Esa tarde, cuando mi padre regresó del trabajo, noté que parecía preocupado. Hablaba en voz baja con mi madre en la cocina. «Han preguntado por nosotros en el pueblo», dijo. «Alguien sabe que estamos aquí». Mi madre palideció. «¿Después de todos estos años? No puede ser». Mi padre negó con la cabeza. «Debemos tener cuidado, María. Mucho cuidado». Desde ese día, una nueva tensión entró en nuestra casa. Mi padre instaló una segunda cerradura en la puerta. Mi madre me prohibió hablar con extraños. Y cada vez que alguien llamaba, todos conteníamos la respiración. Los años pasaron, y lentamente nos adaptamos a nuestra nueva vida. Yo crecía. Me convertía en una mujer. A los 18 años conocí a Antonio, un joven mecánico que trabajaba en el mismo taller que visitaba mi padre. Era amable, trabajador, con una sonrisa que me hacía latir el corazón. Nos enamoramos, y después de 2 años decidimos casarnos. La reacción de mi padre me sorprendió. «Es demasiado pronto», dijo. «No lo conoces lo suficiente». Era la primera vez que se oponía a una decisión mía. Pero yo era joven y testaruda. «Lo amo», respondí. «Y él me ama a mí». Fue mi madre quien lo convenció al final. La escuché una noche mientras le hablaba. «Déjala ser feliz, José. Tiene derecho a una vida normal, lejos de todo esto». No entendía qué quería decir con todo esto, pero estaba agradecida de que hubiera tomado mi partido. El día de mi boda, mientras mi madre me ayudaba a ponerme el vestido de novia, la vi llorar. «¿Por qué lloras, mamá?», le pregunté. Me tomó el rostro entre las manos. «Porque estás hermosa
y porque mereces toda la felicidad de este mundo. Luego, para mi sorpresa, añadió: tu hermano estaría tan orgulloso de ti. Me quedé petrificada. ¿Qué hermano? Pero en ese momento entró mi prima para decirnos que era hora, y mi madre se apresuró a salir de la habitación, dejándome con 1000 preguntas. Después de la boda, Antonio y yo encontramos un pequeño apartamento no lejos del de mis padres. Comenzamos nuestra vida juntos, y por un tiempo olvidé aquella extraña frase de mi madre. Estaba demasiado ocupada construyendo mi futuro para preocuparme por el pasado. En 1975 nació nuestro hijo, Pablo. Cuando lo puse en brazos de mi madre, vi en sus ojos una tristeza antigua. «Es tan hermoso», dijo, acariciando el cabello oscuro del niño. «Me recuerda a...» Se interrumpió. Yo sabía lo que iba a decir. Me recuerda a Salvador, el hermano que nunca había conocido. Fue en ese periodo cuando comencé a hacer preguntas. ¿Quién era Salvador? ¿Por qué nunca habíamos hablado de él? ¿Qué había sucedido en el pueblo que nos había hecho huir tan precipitadamente? Cada vez que intentaba tocar el tema, mis padres cambiaban de conversación. Mi padre se volvía sombrío y silencioso. Mi madre siempre encontraba una excusa para ir a otra habitación. Era como si hubiera un muro invisible alrededor de ciertos recuerdos, un muro que nadie se atrevía a atravesar. Luego, en el invierno de 1980, mi padre enfermó. Una enfermedad fulminante, dijeron los médicos. Cáncer de pulmón, probablemente causado por los años pasados, respirando los humos de la fábrica. En cuestión de pocos meses, se apagó en la cama del hospital, apretando fuerte la mano de mi madre. La noche antes de morir, me llamó a su cabecera. Mi madre dormía en una silla al lado, exhausta después de días de vigilia. Mi padre me miró con ojos lúcidos. «Antonia», dijo con voz débil, «debes prometer una cosa». Asentí, conteniendo las lágrimas. «Debes cuidar de tu madre, y debes perdonarnos. Todo lo que hemos hecho fue para protegerte». «¿Perdonaros por qué, papá?», pregunté. Pero él cerró los ojos, demasiado cansado para responder. Al día siguiente no despertó más. Después del funeral, mi madre pareció envejecer 20 años en pocos días. Se mudó con nosotros, pero era como si una parte de ella hubiera muerto junto a mi padre. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando afuera con esa mirada lejana que conocía desde niña. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontré de nuevo aquella caja de hojalata. Dentro había cartas, todas dirigidas a un tal Salvador Reyes, en un orfanato de Guadalajara. Las cartas nunca habían sido enviadas. Todas estaban escritas por mi madre, en un arco de 20 años. Cartas a un hijo que nunca había visto crecer. Con manos temblorosas, abrí la primera. «Mi querido Salvador», comenzaba. «Hoy cumples 6 años. Me pregunto si alguien te habrá hecho un pastel, si tienes amigos con quienes jugar. Me pregunto si te han dicho que tienes una madre que piensa en ti cada día». El mundo a mi alrededor pareció derrumbarse. Un hermano dado en adopción, o tal vez arrebatado. Un secreto tan grande que había marcado toda nuestra vida, y yo nunca había sabido nada. Esa noche confronté a mi madre. Le mostré las cartas. «¿Quién es Salvador, mamá? ¿Y por qué nunca me hablaste de él?» Por primera vez, vi a mi madre derrumbarse ante mis ojos. Se desplomó en la silla y comenzó a sollozar. Un llanto desesperado que parecía venir de las profundidades del alma. Y finalmente, después de 30 años de silencio, comenzó a contarme la verdad. Era joven, apenas 17 años, comenzó mi madre con voz temblorosa. Vivía en un pueblo cercano a Guadalajara con mi familia. Mi padre era un hombre severo. A la antigua, mi madre había muerto cuando era niña, y él me había criado con rigidez y disciplina. Secó las lágrimas y continuó. Luego conocí a Vicente. Era guapo, encantador, lleno de sueños. Trabajaba en los campos y me hablaba de viajes, de lugares lejanos, de una vida diferente a la que conocía. Me enamoré perdidamente. Mi madre me miró a los ojos. Fue un amor prohibido, escondido. Nos encontrábamos a escondidas, lejos de los ojos del pueblo. Y luego...
Quedé embarazada. Me recorrió la espalda mientras escuchaba. Mi madre, siempre tan reservada, tan púdica, me estaba revelando un secreto que había mantenido enterrado durante décadas. Cuando mi padre lo descubrió, me echó de casa. Estaba sola, asustada. Vicente al principio prometió hacerse cargo de mí y del bebé. Pero luego desapareció. Se fue con los braceros a Estados Unidos, prometiendo volver rico. No lo vi durante años. Mi madre se interrumpió, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado grande para soportar. Luego continuó. Di a luz a Salvador en un convento de monjas en Guadalajara. Era un niño hermoso, sano, con mis mismos ojos. Lo tuve conmigo durante 3 meses, escondida en aquel convento. Luego las monjas me encontraron trabajo como sirvienta en un pueblo de Michoacán, con una familia acomodada. ¿Y Salvador? Pregunté con un nudo en la garganta. Las monjas dijeron que no podía llevarlo conmigo, que una madre soltera nunca encontraría trabajo con un niño. Me prometieron que cuidarían de él, que le encontrarían una buena familia. Su voz se quebró. Dejé a mi hijo con ellas, prometiéndome a mí misma que volvería a buscarlo tan pronto como fuera posible. Mi madre se levantó y fue hacia la ventana, mirando afuera como si buscara algo en la oscuridad de la noche. En Michoacán conocí a tu padre. Era un hombre bueno, honesto. Me aceptó a pesar de mi pasado. Nos casamos, y después de 1 año naciste tú. Un momento. Quiero susurrar algo desde lo más profundo de mi corazón. Si esta historia te está despertando un recuerdo, una herida o una sonrisa olvidada, puedes dejarme un pequeño comentario, haciendo clic en «Gracias». Es un pequeño gesto, pero me llena de valor para seguir dando voz a lo que tantas mujeres han tenido que tragar en silencio. Gracias, alma maravillosa, por escucharme también esta vez, en silencio, pero con el corazón abierto. Se volvió a mirarme, con los ojos llenos de lágrimas. Tu padre sabía de Salvador. Quería adoptarlo, traerlo a vivir con nosotros. Ahorramos cada centavo, y después de 5 años finalmente teníamos suficiente dinero para recuperar a Salvador. Pero cuando fuimos al orfanato, nos dijeron que había sido adoptado por una familia de nuestro mismo pueblo. Se cubrió el rostro con las manos. Mi niño había estado tan cerca de mí todo ese tiempo, en el mismo pueblo, y yo no lo sabía. La historia de mi madre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un hermano que había crecido en mi mismo pueblo, que quizás me había cruzado en la calle sin saberlo. ¿Quién lo adoptó, mamá?, pregunté. Mi madre bajó la mirada. La familia Reyes, los dueños de la gran tienda de abarrotes en la plaza. Eran ricos, influyentes. Cuando descubrimos que eran ellos quienes habían adoptado a Salvador, tu padre fue a verlos. Preguntó si al menos podríamos ver al niño, explicarle quiénes éramos realmente. ¿Y qué respondieron? Nos amenazaron. Dijeron que si intentábamos acercarnos a Salvador, usarían su influencia para destruirnos, que dirían a todos que yo era una cualquiera que había abandonado a su hijo, que harían que tú, mi niña inocente, crecieras en la vergüenza y el deshonor. Mi madre se acercó y me tomó las manos. Tu padre y yo decidimos esperar. Salvador era aún pequeño. Pensábamos que cuando creciera, cuando tuviera 18 años, podríamos decirle la verdad. Pero entonces volvió Vicente, dije recordando de repente al hombre que había venido a nuestra casa aquel caluroso día de verano. Mi madre asintió. Sí. Después de 12 años volvió. Había cambiado. Ya no era el joven encantador que había conocido. Se había convertido en un hombre duro, peligroso. Había hecho fortuna, pero de manera deshonesta. Y quería a Salvador. Había descubierto la adopción y exigía recuperar a su hijo. ¿Fue entonces cuando huimos a la Ciudad de México? Sí. Teníamos miedo, Antonia. Miedo de que Vicente pudiera hacer daño a Salvador para vengarse de los reyes, que según él, le habían robado a su hijo. Y miedo de que pudiera descubrir sobre ti. Miré a mi madre, confundida. ¿De mí? ¿Por qué debería interesarse por mí? Mi madre bajó los ojos. Porque tú también eres hija de Vicente, Antonia. El mundo pareció detenerse a mi alrededor.
Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco distante. Yo era hija de Vicente, el hombre que nos había hecho huir, el hombre al que siempre había temido sin siquiera conocerlo. Era mi padre, no José, el hombre dulce y amable que me había criado, que me había amado, que me había protegido. No. Susurré. No. No es posible. Lo siento, Antonia. Tu padre, José, no podía tener hijos. Cuando quedé embarazada de ti, fue como un milagro para nosotros, un nuevo comienzo. Me apretó las manos con más fuerza. José te amó desde el primer instante en que te vio. Para él, eras su hija en todo. ¿Y Vicente? ¿Sabía de mí? No. Al menos no al principio. Pero temimos que pudiera descubrirlo. Era un hombre vengativo, obsesionado con la idea de tener un heredero. Si hubiera sabido de ti, podría haberte llevado, como estaba intentando hacer con Salvador. Recordé de repente las palabras de mi madre aquella noche, mientras discutía con mi padre. Si viniera también por Antonia, ahora todo tenía sentido. ¿Qué pasó con Salvador?, pregunté. ¿Y con Vicente?, mi madre suspiró. No lo sé. Después de que huimos a la Ciudad de México, perdimos todo contacto. Durante años viví con el terror de que Vicente nos encontrara. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, temía que fuera él. Se interrumpió. Luego añadió en voz baja. Hace 5 años, vi una esquela en el periódico. Vicente había muerto en Tijuana. Solo entonces comencé a respirar de nuevo. ¿Y Salvador? ¿Alguna vez intentaste buscarlo después de la muerte de Vicente? Mi madre negó con la cabeza. Tenía miedo, Antonia. Miedo de que me odiara por haberlo abandonado. Miedo de que los reyes le hubieran contado mentiras sobre mí. Y además, ni siquiera sabía si seguía en el pueblo. Me levanté sintiendo una mezcla de rabia y determinación crecer dentro de mí. Debemos encontrarlo, mamá. Es mi hermano, tu hijo. Tenemos derecho a conocerlo. Mi madre me miró con ojos llenos de esperanza y miedo. ¿Crees realmente que es posible, después de todos estos años? Sí, respondí con firmeza. Y lo haremos juntas. Aquella noche, mientras mi marido y mi hijo dormían, permanecí despierta pensando. Mi vida, que siempre había creído simple y transparente, estaba en realidad construida sobre secretos y mentiras. El hombre al que había llamado padre no era mi padre biológico. Tenía un hermano que nunca había conocido, y en algún lugar, tal vez, había una parte de mi familia que solo esperaba ser encontrada. Al día siguiente comencé mis investigaciones. Telefoneé al registro civil de Michoacán, busqué en los registros parroquiales, contacté con viejos amigos de la familia. Era como buscar una aguja en un pajar, pero estaba decidida. Esta era mi sangre, mi historia, y tenía derecho a conocerla. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses, en años. Mi madre envejecía, y con ella también la esperanza de encontrar a Salvador. En 1990, me diagnosticaron cáncer de mama. Luché con todas mis fuerzas, por mi hijo, por mi marido, por mi madre, y también por Salvador, el hermano que aún no había encontrado. Sobreviví, pero la enfermedad me cambió. Me hizo entender lo precioso que es el tiempo, lo importantes que son las verdades, incluso las dolorosas. Retomé mis búsquedas con renovado vigor. Y finalmente, en el verano del 2000, llegó una carta desde Michoacán. La carta era breve, escrita a mano, con una caligrafía ordenada. «Estimada señora Antonia», comenzaba. «Me llamo Marcos Reyes. Soy el hijo de Salvador Reyes. Mi padre falleció hace 3 meses. Y entre sus cosas he encontrado un diario. En este diario hablaba de una mujer llamada María, que creía era su verdadera madre. He encontrado también algunas viejas fotografías. Estoy tratando de entender si esta historia es cierta. Si usted es la hermana de mi padre, le ruego que se ponga en contacto conmigo». Me quedé inmóvil, con la carta entre mis manos temblorosas. Mi hermano había muerto sin que hubiera podido conocerlo, sin que mi madre hubiera podido abrazarlo de nuevo. Pero había dejado un hijo, un sobrino que no sabía que tenía. Mostré la carta a mi madre. La leyó en silencio. Luego la apretó contra su pecho y lloró.
Lloró como nunca la había visto llorar, con sollozos que parecían arrancarle el alma. «Mi niño», murmuraba entre lágrimas. «Mi niño ha muerto sin que pudiera decirle cuánto lo amaba». Aquella noche mi madre sufrió un derrame cerebral. La carrera al hospital, las horas de espera, el diagnóstico de los médicos. Ha sufrido daños graves. Podría no recuperarse completamente. Mientras me sentaba junto a su cama de hospital, mirando su rostro pálido e inmóvil, tomé una decisión. Respondí a la carta de Marcos. Le conté todo. La historia de mi madre, la huida a la Ciudad de México, los años de búsqueda. Le pregunté si podíamos encontrarnos. Su respuesta llegó 2 semanas después. «Iré a la Ciudad de México el mes que viene», escribió. «Yo también necesito conocer la verdad». El encuentro se fijó para el 15 de mayo de 2000. Elegí un pequeño café en el centro de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Llegué con anticipación, el corazón latiendo tan fuerte que temía que cualquiera que pasara junto a mí pudiera oírlo. Y entonces lo vi entrar. Alto, con el cabello negro apenas veteado de gris, y esos ojos, los mismos de mi madre. Los mismos ojos que veía cada día en el espejo. Nos reconocimos inmediatamente, como si la sangre ya la sangre. «¿Tía Antonia?», dijo, acercándose a mi mesa. «Marcos», respondí levantándome. Nos miramos durante un largo momento. Luego, por instinto, nos abrazamos. Un abrazo que parecía querer llenar 50 años de ausencia y de silencio. Marcos había traído consigo el diario de su padre y algunas fotografías. Salvador había descubierto la verdad sobre su adopción cuando tenía 18 años, encontrando por casualidad unos documentos escondidos. Había enfrentado a sus padres adoptivos, quienes finalmente le habían contado una versión distorsionada de la verdad, que su madre lo había abandonado, que nunca lo había querido. Durante años creyó esta mentira, me dijo Marcos, hasta que, ya adulto, se encontró por casualidad con una vieja monja que había trabajado en el orfanato. Fue ella quien le dijo que su madre iba cada mes a preguntar por él, que había intentado recuperarlo, que la habían alejado por la fuerza. Salvador había empezado a buscar a su madre, pero con poca información disponible. Solo sabía el nombre: María. Un nombre tan común, y luego la vida lo había llevado lejos de Michoacán. Se había casado, había tenido a Marcos, había construido una carrera como ingeniero. En los últimos años de su vida, la búsqueda se convirtió casi en una obsesión, me contó Marcos. Volvió a Michoacán, buscó en los registros parroquiales, habló con ancianos del pueblo, descubrió que una familia había huido repentinamente, justo en el período en que él buscaba a su madre, una familia con una niña llamada Antonia. Las palabras de Marcos me golpearon como un rayo. Salvador nos había buscado. Quizás habíamos estado a un paso de encontrarnos, sin saberlo. ¿Cómo era mi hermano?, pregunté, hambrienta de detalles, de fragmentos de una vida que no había podido compartir. Marcos sonrió. Era un buen hombre, serio, reservado, pero con un corazón enorme. Amaba la música ranchera, tocaba la guitarra. Era un padre paciente, siempre presente. Se interrumpió. Luego añadió: tenía sus demonios, sin embargo, una tristeza de fondo que nunca lo abandonó. Creo que estaba relacionada con esta historia sin resolver, con esta búsqueda que parecía no tener fin. Hablamos durante horas, reconstruyendo pedazos de vidas separadas pero entrelazadas por la sangre y el destino. Marcos me contó de su madre, Ángela, muerta joven de leucemia. Me habló de sus 2 hijos, los bisnietos que mi madre no sabía que tenía. Me mostró fotografías de Salvador, de joven, en su boda, con Marcos niño. En cada una de esas imágenes buscaba rastros de mi madre, de mí misma. Al final, le hablé de mi madre, de su derrame, de su precario estado de salud. ¿Quieres conocerla?, le pregunté. Aunque no pueda hablar, estoy segura de que te reconocería. Marcos permaneció en silencio un momento. Luego asintió. Sí, debo hacerlo. Por mi padre. El día siguiente lo llevé al hospital. Mi madre estaba despierta,
sentada en la cama con la mirada perdida en el vacío. El derrame le había privado del habla y del uso del lado derecho del cuerpo, pero sus ojos aún estaban alerta y profundos. Cuando Marcos entró en la habitación, esos ojos se agrandaron. Lo miró intensamente, como si estuviera viendo un fantasma. Luego, lentamente, levantó la mano izquierda y la tendió hacia él. Marcos se acercó, se sentó junto a la cama y tomó esa mano entre las suyas. «Abuela María», dijo simplemente. Vi las lágrimas correr por el rostro de mi madre. No podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. En ese momento, en esa habitación de hospital, ocurrió una reconciliación que había esperado 50 años. En los meses siguientes, Marcos se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Trajo a sus hijos a conocer a su bisabuela. Me contó cada detalle de la vida de Salvador que podía recordar. Me dio un regalo invaluable: la posibilidad de conocer, al menos en parte, al hermano que nunca había conocido. Mi madre vivió 2 años más después de ese encuentro. Nunca recuperó el habla, pero sus ojos habían recuperado una luz que no veía desde hacía décadas. Cuando se apagó, mientras dormía, una fría mañana de enero, tenía una expresión serena. En su puño cerrado encontramos la fotografía de Salvador niño, esa misma fotografía que había mantenido escondida durante toda su vida. La enterramos con esa foto sobre su corazón, y en su lápida hicimos grabar no solo su nombre, sino también el de Salvador. Madre e hijo, finalmente reunidos, al menos en el recuerdo. La vida continuó. Marcos y su familia se convirtieron en parte de la mía. Mi hijo Pablo y los hijos de Marcos crecieron juntos, construyendo ese vínculo familiar que nos había sido negado a Salvador y a mí. La verdad, aunque dolorosa, había traído una sanación que nunca habría creído posible, pero aún quedaba una pieza faltante en esta historia. Una pieza que emergió 20 años después, cuando ya tenía 72 años y creía que ya no había más secretos por descubrir. Era un tranquilo domingo de primavera. Estaba almorzando con Marcos y su familia cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Habló con Antonia Gutiérrez?, preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí, soy yo», respondí. Hubo una pausa. Luego la voz dijo: «Me llamo Lorenzo Ramírez. Creo que soy su hermano». El mundo pareció detenerse. «¿Mi hermano?», balbuceé. «Pero mi hermano Salvador ha muerto». «No soy Salvador», respondió el hombre. «Soy el hijo de Vicente Ramírez, su hermano por parte de padre». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Otro hermano, un hermano que no sabía que tenía, nacido del hombre que había causado tanto sufrimiento a mi familia. Oh, ¿cómo encontró mi número?, logré preguntar. He investigado después de la muerte de mi padre. Entre sus cosas, encontré cartas, fotografías. Su nombre estaba mencionado. Me ha llevado años, pero al final la he encontrado. Miré a Marcos, que me observaba preocupado desde el otro lado de la mesa. Un sobrino que había recuperado. Un hermano que no sabía que tenía. Mi familia, mi sangre, dispersa y luego reunida por el destino. «Me gustaría conocerla», dijo Lorenzo, «si usted está de acuerdo». «Es él». Mis manos temblaban mientras sostenía la vieja fotografía amarillenta. El hombre sentado frente a mí en la cafetería, con sus ojos oscuros, los mismos ojos de Vicente. Me miraba con la misma incredulidad que yo sentía. A los 72 años estaba conociendo a mi hermano por primera vez. El hermano cuya existencia desconocía hasta hace 3 meses. Lorenzo tenía 65 años, 7 menos que yo. Era alto, con el cabello gris y el porte digno de un hombre que había vivido una vida respetable. Profesor universitario de historia en Monterrey, casado, con 2 hijas adultas y 3 nietecitos. Una vida normal, ordenada, tan diferente de la tumultuosa de nuestro padre. «No sabía que tenía una hermana», me dijo, después de que nos sentamos en aquel pequeño café de la Ciudad de México, el mismo donde años antes había conocido a Marcos. Mi padre nunca hablaba de su pasado en Michoacán. Solo sé que dejó Guadalajara de joven y volvió muchos años después. Me crió solo. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Lo miré.
tratando de ver en él rastros del hombre que había aterrorizado a mi familia, que había obligado a mi madre a huir, a esconderse, a vivir con temor durante décadas, pero no veía a Vicente en él. Solo veía a un hombre amable, con ojos curiosos y manos que revelaban su nerviosismo mientras jugueteaban con la cucharilla del café. ¿Cómo era él, nuestro padre?, pregunté, pronunciando con dificultad esas últimas dos palabras. Nunca había pensado en Vicente como mi padre. Para mí, mi padre era, y siempre sería, José, el hombre que me había criado, amado, protegido. Lorenzo suspiró. Complicado, duro a veces, distante, pero a su manera creo que me amaba. Estaba obsesionado con el trabajo, con su negocio de importación y exportación, y siempre parecía en busca de algo o alguien. Me miró intensamente. Creo que te buscaba a ti y a Salvador. Me contó que Vicente, en los últimos años de su vida, se había vuelto cada vez más sombrío, más introvertido. Pasaba horas mirando viejas fotografías, releyendo cartas amarillentas. Había hecho varios viajes a Michoacán, volviendo siempre más silencioso y abatido. Poco antes de morir, me llamó a su cabecera. Me dijo que había cometido muchos errores en su vida, que había perdido cosas preciosas por orgullo, por estupidez. Me habló de una mujer, María, y de 2 niños. Me hizo prometer que los buscaría. Las palabras de Lorenzo me impactaron profundamente. Vicente, el hombre que siempre había temido, que había imaginado como un monstruo, había pensado en nosotros hasta el final. Había intentado remediar, a su manera, demasiado tarde. No lo hice de inmediato, continuó Lorenzo. Su muerte me conmocionó. Y luego estaba en la universidad, mi familia, la vida cotidiana. Pero hace algunos años comencé a buscar. Encontré documentos, viejos registros. Y finalmente, te encontré a ti. Le conté mi historia, de mi madre, de José, de la huida a la Ciudad de México. Hablé de Salvador, de su diario, de Marcos. A medida que hablaba veía sus ojos agrandarse, llenarse de asombro y dolor. Entonces Salvador ha muerto, dijo al final, con voz baja. Y nunca pude conocerlo, pero puedes conocer a su hijo Marcos y a sus nietos, nuestra familia. Dudé un momento, luego añadí. Si lo deseas. Lorenzo me miró con ojos húmedos. Lo deseo más que cualquier otra cosa. Aquel día marcó el inicio de una nueva fase en mi vida, una fase que nunca habría imaginado. A los 72 años, mi familia, que siempre había sido tan pequeña, yo, mi marido, mi hijo, de repente se expandió. Lorenzo y su familia, Marcos y sus hijos. Una red de relaciones, de sangre, de historias compartidas que se extendía a través de las generaciones. No fue fácil. Al principio, había heridas profundas, cicatrices antiguas. Cuando presenté a Lorenzo a Marcos, vi la desconfianza en los ojos de mi sobrino. Después de todo, Lorenzo era hijo del hombre que había causado tanto sufrimiento a nuestra familia. Pero con el tiempo, esa desconfianza se transformó en aceptación y luego en afecto. La sangre llamaba a la sangre y los pecados de los padres no recaían sobre los hijos. Un año después de conocer a Lorenzo, recibí un diagnóstico que lo cambió todo. Cáncer de páncreas, en fase avanzada. Los médicos me dieron pocos meses. Afronté la noticia con una extraña calma. Había vivido una vida plena. Había recuperado a mi familia. Había cerrado el círculo. Estaba lista, pero aún había una cosa que debía hacer. Quiero volver a Michoacán, les dije a Pablo, a Marcos y a Lorenzo, reunidos en mi sala. Quiero ver por última vez el lugar donde todo comenzó. Protestaron, naturalmente. Estaba demasiado débil para viajar. El tratamiento paliativo me cansaba, pero estaba decidida. No quiero morir con remordimientos, dije. He pasado la vida huyendo del pasado. Ahora quiero enfrentarlo. De una vez por todas. Finalmente consintieron. Pablo y su esposa, Marcos, Lorenzo y su hija mayor, Teresa. Un pequeño cortejo familiar que atravesó México en autobús, rumbo al Michoacán de mi infancia. Mi pueblo había cambiado, por supuesto.
Los viejos edificios del centro histórico convivían con nuevas construcciones. Las calles estaban más transitadas, las tiendas más modernas, pero aún había algo familiar en el aire. En el aroma a jacarandas que venía de los patios, en las voces que resonaban por las calles. Visitamos la casa donde crecí, ahora habitada por otra familia que amablemente nos permitió entrar. Caminé por aquellas habitaciones con un nudo en la garganta, recordando momentos de mi infancia que creía olvidados. Mi madre amasando la masa para tortillas en la cocina, mi padre haciéndome girar entre sus brazos en el jardín. El sabor de las tunas recién cortadas del nopal. Fuimos a la gran tienda de abarrotes que había pertenecido a la familia Reyes, ahora transformada en un elegante supermercado. Marcos permaneció en silencio, tocando la fachada del edificio donde su padre había crecido, ignorante de su verdadera identidad. Y finalmente, el cementerio, la tumba de los Reyes, donde Salvador estaba enterrado. Una lápida de mármol blanco, con su nombre grabado en letras doradas. Salvador Reyes, 1947-2000, amado padre y esposo. Deposité un ramo de alcatraces blancos, las flores preferidas de mi madre. Soy tu hermana, Salvador, susurré, tocando la fría piedra. Lamento no haberte encontrado a tiempo. Lamento todo el dolor, todos los años perdidos. Marcos me abrazó, con lágrimas que le corrían por el rostro. Él sabía que era amado, me dijo. Al final, lo sabía. Esa noche, en el hotel donde nos alojábamos, nos reunimos todos en la terraza. El sol se estaba poniendo sobre Michoacán, tiñendo el cielo de rojo y oro. Miraba los rostros a mi alrededor. Mi hijo Pablo, mi sobrino Marcos, mi hermano Lorenzo, sus familias, mi sangre, mi legado. Quiero contarles una historia, dije mientras sorbía un vaso de tequila local. La historia de una joven llamada María, que amaba demasiado y pagó un precio demasiado alto. La historia de dos niños separados al nacer, que vivieron vidas paralelas sin conocerse jamás. La historia de un secreto que ha atravesado 3 generaciones. Y así, mientras el sol desaparecía en el horizonte y las primeras estrellas aparecían en el cielo michoacano, conté nuestra historia, toda la verdad, sin omisiones, sin embellecimientos, las lágrimas, la vergüenza, el miedo, pero también el amor, el coraje, la resiliencia. Les cuento esta historia, concluí, porque es importante que la conozcan, es importante que la transmitan a sus hijos, y ellos a sus hijos, porque es su historia, porque la sangre que corre por sus venas es la misma sangre que corría por las venas de María, de Salvador, por las mías. Miré sus rostros atentos, conmovidos, pero sobre todo, les cuento esta historia para que puedan aprender lo que a nosotros nos costó toda una vida entender, que no hay secreto tan oscuro que no pueda ser iluminado por el amor, que no hay distancia tan grande que la sangre no pueda salvar, que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que se ha perdido. Esa noche, en mi habitación de hotel, mientras escuchaba los sonidos lejanos de mi pueblo, las voces, las risas, el ocasional paso de un automóvil, sentí una extraña paz envolverme. Había cerrado el círculo, había enfrentado el pasado, había reunido lo que había sido separado. 3 meses después, en una tranquila mañana de otoño, me apagaba en mi cama en la Ciudad de México, rodeada de mi familia. No tenía miedo. Sabía que una parte de mí viviría en ellos, en su sangre, en sus historias, en sus recuerdos. Y quizás, en algún lugar, mi madre y Salvador me estaban esperando para contarnos, finalmente juntos, las historias que no habíamos podido compartir en vida, porque al final, esto es lo que somos. Historias que se entrelazan, se separan, se reencuentran. Historias de amor y de pérdida, de secretos y de verdades. Historias que merecen ser contadas, recordadas, transmitidas. Mi historia, nuestra historia. A los 72 años conocí a mi hermano por primera vez y descubrí que nunca es demasiado tarde para recomenzar. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Nunca es demasiado tarde para amar. Nunca es demasiado tarde para volver a casa.
Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejarme un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Saber que estás ahí, incluso en silencio, me da fuerzas para seguir compartiendo estas verdades que tantas veces han sido calladas. Y si quieres apoyar este canal, basta con un me gusta y que te suscribas. Es un gesto pequeño para ti, pero enorme para mí. Ahora te invito a quedarte un ratito más. Mira, el próximo video que aparece en pantalla, quién sabe, tal vez también te hable al corazón.